Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, ahora estamos aquí ya listos, dispuestos en otro horario, ¿verdad? Hoy estamos en este momento aquí, a esta hora, ¿verdad? En este instante. Te deseo pues que tengas, que hayas tenido, espero que hayas tenido un excelente día. Y en este momento pues vamos a iniciar una miniserie, ¿verdad? Que Dios pues me ha pedido que la comparta contigo. Yo sé que te va a ayudar mucho, ¿verdad? Para poder generar esas bases, ¿verdad? Fundamentales. Y de hecho esta miniserie se llama Fundamento. ¿Y qué vamos a estar haciendo acá en esto? ¿Qué vamos a estar expresando? Pues vamos a estar poniendo el fundamento bíblico, ¿verdad? El fundamento, las bases bíblicas, para que tú puedas estar bien arraizado, ¿verdad? Arraizado, ¿verdad? A lo que es la doctrina bíblica, ¿verdad? Para que cuando venga cualquier conocimiento adverso, tú te puedas mantener ahí enfocado, ¿verdad? Te puedas tener firme en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ahora vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a estarlo viendo 2 veces por semana, así que yo te invito a que siempre me acompañes. Lo vamos a estar compartiendo el día martes y el día jueves. Martes y jueves vamos a estar compartiendo lo que es este aprendizaje, ¿verdad? Que se denomina fundamento. Vamos a poner ya esas bases sólidas. Así que vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? El que hable a través de mi persona, que no sea yo transmitiendo el conocimiento, sino que sea Dios a través de mí, para que pueda caer bien en esa tierra fértil, ya lista y preparada que es tu corazón. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí, ya listos y dispuestos por mandato tuyo, Señor, obedeciendo a tu orden de venir, Señor, y entregar estos temas que tienen que ver, Señor, con esos fundamentos bíblicos para poder mantenernos firmes, Señor, en todo acontecimiento que pueda venir, Señor, a nuestras vidas. En este instante te ruego que seas tú tomando control de mi boca, Señor, que toda palabra que se transfiera aquí sea de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, y que la persona que esté escuchando pues pueda realmente poder alimentarse en su corazón y mantener esa base en su corazón para que pueda cumplir, ¿verdad? Esta palabra, esta semilla, la función para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias a Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de el primer tema de esta serie, ¿verdad? O de esta enseñanza que vamos a estar compartiendo es la importancia de la palabra de Dios, la Biblia. Porque no puedo comenzar, ¿verdad?, a hablarte de otros temas si no conocemos de dónde procede todo, y es de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, primero tengo que fundamentarte que este es nuestro manual de vida, ¿verdad? Es la palabra de Dios, donde está enfocado todo lo que nosotros conocemos de parte de Dios. Todo lo que Él ha querido transmitirnos a nosotros está aquí en la palabra de Dios. No está en otra parte, sino en la palabra de Dios. Entonces no puedo yo venir y avanzar en otro tema sin antes no venir y dejarte bien recalcado, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros tengamos este contacto con la palabra de Dios. Bien, entonces para ello voy a invitarte que abras tu Biblia allá en el libro de Esdras, capítulo 7:10, si la tiene por ahí. Abra tu Biblia allá en el libro de Esdras 7:10. Y si no, pues ve copiando, ¿verdad? En tu cuadernito ahí, aunque yo te aconsejaría que tuvieras tu cuadernito o algo en que anotar, ¿verdad? Entonces anota ahí las citas y después más despacito tú puedes venir y confrontarlas, ¿verdad? Con lo que estamos hablando acá. Bien, dice la palabra de Dios así en esta manera. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Vemos acá este personaje Esdras, ¿verdad? Dice que es un escriba diligente, así lo describe la palabra de Dios, que es un escriba diligente. Imagínate qué maravilloso es que la palabra de Dios se exprese así de alguien, ¿verdad? Diligente es alguien que se preocupa por hacer las cosas bien, a una persona que está ahí siempre pendiente, ¿verdad? De lo que es su desenvolvimiento, de todo lo que se requiere, estar pendiente de todos los recursos, de estar pendiente de que todo esté listo, ¿verdad? Y ir más adelante, o sea, avanzando, no quedarse ahí quieto, ¿verdad? Sino que avanzar más y más en lo que corresponde al aprendizaje. Dice que es un escriba diligente, ¿verdad? Y además dice que es un sacerdote y es un erudito de la ley, o sea, es una persona conocedora.
¿verdad? Una persona conocedora de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice acá que este señor Esdras, este sacerdote Esdras, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Tenía preparado su corazón y vamos a iniciar con esto. Lo primero que tenemos que hacer tú y yo es preparar nuestro corazón. ¿Y en qué sentido? En estar dispuestos. En estar dispuestos en ver y que en el momento que nosotros abramos la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Que nosotros la abramos, estemos dispuestos en nuestro corazón a aprender, a poder esperar de ella qué es lo que nos va a decir, qué es lo que Dios nos va a otorgar, cuál es la instrucción, cuál es el lineamiento, cuál es la reprensión o qué, o sea, cada vez que tú vengas aquí es como cuando te levantas, ¿verdad? Y te alistas para salir y te ves en un espejo y ves que todo esté bien en cuanto a tu imagen. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando tú vienes, tienes que venir con esa misma intención en tu corazón de querer verte en el espejo que es la palabra de Dios y ver cuáles son los lineamientos que Dios tiene para ti, qué es la palabra de Dios, ese alimento que tiene preparado Dios cada día para tu vida. La palabra de Dios es nuestro manual de vida, cómo nosotros vamos a conducirnos. Además, es nuestro alimento diario, ¿verdad? Para el alma. Entonces, por eso es necesario leerla y es necesario conocerla, ¿verdad? Para que nosotros estemos enterados qué es lo que está escrito ahí y nuestro corazón debe de estar bien preparado para ello, en el sentido de estar dispuesto, ¿verdad? Estar dispuesto a ver qué es lo que Dios va a hablarnos. Entonces, dice que este personaje estaba preparando, o sea, tenía preparado su corazón para inquirir en la ley y para cumplirla y para enseñarla. Tres cosas dice acá. Estaba preparando su corazón para inquirir en la ley. Estaba preparando su corazón, tenía dispuesto para ver qué es lo que Dios le iba a decir en ese momento. Tenía preparado su corazón para cumplirla. No solamente para leer y decir, sí, la palabra de Dios dice esto y esto. No, él la leía, la guardaba en su corazón, pero también la ponía en práctica. Y qué maravilloso es eso que Dios nos esté ahora enseñando, porque si tú quieres ver lo que dice la palabra de Dios hecho realidad en tu vida, es que tienes que ponerla en práctica. No podemos ver resultados en aquellos que no trabajamos. No podemos ver resultados en aquellos que no estamos dispuestos a movilizarlos para obtenerlo. Entonces, por eso dice aquí que este sacerdote Esdras, ¿verdad? Estaba dispuesto en su corazón para atesorar la palabra de Dios, para ponerla en práctica y para enseñarla. Mira, es un erudito, dice aquí, alguien que conoce perfectamente la palabra de Dios. Pero qué bueno es, porque dice por ahí, bueno, a mí me enseñaron así, que cuando uno tiene un conocimiento y cuando uno lo comparte con otra persona, ese conocimiento queda más fijo, más fundamentado en la persona que le enseña. Y es que maravilloso es que no nos quedemos nosotros con ese conocimiento cuando hay personas que realmente necesitan saber, ¿verdad? ¿De qué se trata? Necesitan conocer más de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento y lo compartimos, pues servimos de bendición para esa persona que necesita orientación y también Dios nos bendice a nosotros por lo que hacemos por las otras personas. Amén. Entonces dice aquí, vemos este ejemplo bien claro de este sacerdote Esdras. Vemos este ejemplo. Dice que él preparaba su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para estudiarla, ¿verdad? Para aprenderla, para atesorarla, para ponerla en práctica y para enseñarle a otros lo que él había aprendido. Una manera muy práctica de cómo nosotros podemos ver cómo podemos ver que se haga realidad la palabra de Dios en nosotros y en la vida de los demás. Ahora vamos a ver ciertos puntos acá. Y lo primero es que este libro que tú ves acá, este libro que muchos podemos tener un ejemplar en la casa, ¿verdad? Se llama Biblia. ¿Y por qué se llama Biblia? ¿Verdad? Lees en la palabra de Dios, pero ¿por qué se llama Biblia? La palabra Biblia significa compendio de libros o biblioteca. Eso quiere decir que tú no tienes aquí un solo libro. Tú andas portando aquí una biblioteca de libros. Una biblioteca de varios libros que son inspirados por Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? La Biblia está compuesta por... Esta Biblia está compuesta por 66 libros, ¿verdad? Que estamos hablando de la iglesia, de la Biblia cristiana, ¿verdad? Tiene 66 libros. Y la Biblia católica tiene 73 libros.
Y tú te puedes explicar ahora, bueno, ¿y por qué es que unos tienen más libros y otros no tienen menos libros? ¿Acaso está incompleta esta palabra de Dios? Porque muchos se dicen, bueno, es que la Biblia cristiana evangélica está incompleta. No, no es que esté incompleta. No está incompleta y eso es lo que te quiero explicar ahora. Estas son las bases que queremos formar ahorita, ¿verdad? Aquellas personas que están escuchando, ¿verdad? Es que la Biblia evangélica no está incompleta. Sí, nada más es que lo que sucede es que habían ciertas personas que se encargaban de venir y clasificar, ¿verdad? Los libros. Entonces, estas personas vinieran clasificando con la ayuda del Espíritu Santo aquellos que estaban inspirados por Dios y aquellos que no estaban inspirados por Dios. Y entre ellos tenemos los llamados apócrifos, ¿verdad? Que son 7 libros que son los que tienen la Biblia católica, que no los tiene, ¿verdad? La Biblia evangélica, por así decir, la Biblia de los cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, pero no es que esté incompleta, es que los libros que tenemos nosotros están contemplados en aquellos que están inspirados por Dios. Ahora, yo te explico esto, ¿verdad? Vamos a ver acá en qué consiste esto. Dice allá 2 Timoteo 3, 16, 17, anótalo ahí. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice aquí, empieza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa algo que está inspirado? Bueno, en el concepto que yo investigué dice que es aspirar, es hacer penetrar el aire en los pulmones. Es ese acontecimiento de venir y hacer aspirar, ¿verdad? Aspirar ese aire en los pulmones. Pero en este sentido lo referimos de esta manera. El Espíritu Santo, ¿verdad? En su vocablo griego viene del neuma, ¿verdad? Y significa aliento, respiración, significa espíritu y significa vida. Eso es el aliento que Dios otorgó al hombre en el momento que le dio vida, en el momento que transfirió su esencia, cuando dio el aliento de vida. Entonces ahí, como dice la palabra, ¿verdad? El hombre recobró vida. Ese mismo neuma, ese mismo espíritu, es el que viene, ¿verdad? Y aspiró las personas que vinieron y empezaron a escribir la palabra que ahora conocemos acá. O sea, esta palabra, lo que conlleva la inspiración de la palabra es que provoca cambios en cada persona. En cambio, los libros apócrifos, ¿verdad? Son libros que si tú los puedes leer, si tienes la palabra de Dios, la católica, pues qué bueno. Si los puedes leer, te vas a dar cuenta que son anécdotas. Son libros que alguien puede venir y escribir de acuerdo a su vida, pero no producen cambio en los seres humanos porque no está inspirado. No son como los libros acá que te van mostrando el camino y te van confrontando con el pecado. Entonces van viniendo esos cambios. Por eso es que los retiraron de esta biblioteca, ¿verdad? Los retiraron de esta biblioteca, que eso significa Biblia, ¿verdad? Biblioteca, compendio de libros. Ahora bien, ¿qué significa? Dice acá, vamos a ver lo que expresa este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, no fue por nadie más, no fue que el hombre se lo inventó, no, es que Dios inspiró al hombre. Es como, por ejemplo, los que escriben poemas podrán entender esto. De repente tú ves un árbol o ves un nido, ¿verdad? O ves unas aves o unas flores de un color bien bonito y te inspiras y empiezas a escribir ciertos versos de acuerdo a lo que tú estás viendo. Eso es un ejemplo de inspiración, ¿verdad? Tú empiezas a hablar, pero eso va saliendo de ti mismo, de ti mismo. Pero en este caso no es algo del ser humano, es algo que el Espíritu Santo vino y tomó el control, ¿verdad?, de esas personas y inspiró a esas personas para poder darles la palabra de Dios. Es como que alguien venga y te empieza a dictar una carta. La persona te está dictando la carta y tú estás escribiendo lo que esa persona te está diciendo. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios iba redactando, o sea, iba dictando lo que estas personas iban a escribir en el santo libro que hoy conocemos como Biblia. Amén. Ahora bien, dice que es útil ¿para qué? ¿Para qué es útil la Biblia? Dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir.
En este caso, enseñar significa dar el ejemplo o mostrar, dice, o mostrar algo o enseñar algo, servir de modelo. Eso significa enseñar. Y la palabra de Dios trae todos los fundamentos específicos para que tú puedas venir y servir de modelo a otra persona con tus cambios, con los cambios que tú tienes. Cuando tú vienes leyendo la palabra de Dios, vas a venir cambiando, vas a ser transformado y después las personas van a ver algo distinto en ti, pero es porque la palabra de Dios es la única. De todos los libros que pueden existir, es la única que puede transformar al ser humano, ¿verdad? Es la única que se ha podido ver que puede transformar al ser humano y es porque hace a la persona útil para enseñar. Y cuando tú tienes esa palabra de Dios, ya estás cambiado. Puedes servir de modelo a otras personas, puedes venir y servir de ejemplo a otras personas, ¿verdad? Cuando te has permitido enseñar por la palabra de Dios. Dice que es útil para redarguir, o sea, para replicar o defender o refutar alguna doctrina. Redarguir significa cuando viene alguien y te empieza a expresar algo diferente a lo que tú ya conoces. Entonces tú puedes venir a refutar y decir, no, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, como en el caso de la tentación de Jesús. Que cuando el diablo vino y le dijo, mira, convierte esas piedras en pan. Y le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo le pudo refutar al diablo todo argumento, porque conocía la palabra de Dios, y eso es redarguir. Cuando tú vienes y conoces la palabra de Dios, tú puedes refutar cualquier otra idea que se levanta en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, o en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que la podamos conocer. Ahora, ¿qué más dice? Es útil para corregir, para enmendar lo errado, para advertir, para reprender. Cuando tú de repente estás haciendo o cometiendo un error y tú no te das cuenta, pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, te sientes confrontado y vas viendo aquellas manchitas del alma, ¿verdad? Vas viendo aquellas manchitas del alma y dices, bueno, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que esto le ofendía a Dios, como algo tan sencillo, ¿verdad? Como muchas veces es buscar discordia, los pleitos, ¿verdad? Levantar contiendas, como lo dice en el libro de Gálatas, que es pecado y que de los cuales no heredarán el reino de los cielos. Pero muchas veces nosotros venimos y nos levantamos en contienda con otras personas y decimos, no es pecado, no es pecado, porque nosotros tal vez hemos ignorado que es pecado. Pero cuando ya vemos la palabra de Dios, que ahí lo dice, que Dios detesta esas actitudes, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de la suciedad del alma. Así como cuando a veces nos vemos en el espejo. Y mientras no nos hemos visto en el espejo, quizás andamos una manchita en la cara o por algún lado, ¿verdad? De nuestra ropa. Pero cuando ya nos vemos en el espejo, nos damos cuenta de algún defecto o algo que andemos ahí que no nos hemos dado cuenta. Y así mismo la palabra de Dios. Cuando tú andas manchitas en tu alma, andas suciedad en tu alma, te has enlodado el alma, y vienes a la presencia de Dios, vienes ante la palabra de Dios que es tu espejo, entonces te das cuenta del error que has cometido, y eso es lo que te corrige la palabra de Dios, porque es viva, ¿verdad? Te corrige la palabra de Dios y te muestra esas manchitas para que tú puedas corregir el error. Además dice que instruye, ¿verdad? Instruye, dice, y es comunicar ideas, conocimiento o doctrinas. La palabra de Dios te instruye, te da a conocer lo que Dios quiere que sepas, te da a conocer sus palabras, ¿verdad? Te da a conocer todo el proceder de Dios, te da a conocer la identidad de Dios, te da a conocer cuáles son los lineamientos, los estatutos, las leyes, todo lo que Él ha establecido. Ello te lo da a conocer a ti, la doctrina, ¿verdad? De lo que se refiere a la enseñanza de nuestro Señor. Entonces te instruye. Entonces aquí tenemos que la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Dime tú qué otro libro puede hacer eso. No sé si tú has leído varios libros. Hasta la fecha yo he leído muchos libros que han servido de bendición a mi vida, pero ninguno como la palabra de Dios, que es la Biblia, que es mi biblioteca, el compendio de libros que Dios ha escrito inspirados, ¿verdad? Por Él. Entonces, ningún libro puede transformarte como es la Biblia. Ahora bien, también dice que ¿para qué lo hace? Para que el hombre sea ¿de qué manera? Dice que sea perfecto, preparado para toda buena obra. Cuando dice perfecto está hablando de actitudes. Y cuando dice preparado está hablando de actitudes. O sea, actitudes de proceder. Perfecto en actitudes.
cuando tú vas, o sea, no vamos a alcanzar la perfección, pero cuando tú vas conociendo la palabra de Dios y tú sabes los errores, y tú sabes que algo está malo, y tú sabes que eso es pecado, y tú sabes que esa conducta no debe de ser, y cada vez que tú vienes y ya eres conocedor, y tú fallas, tú dices, Señor, ay, perdóname, y viene el Espíritu Santo y te está ahí recordando, Señor, esto no te gusta, Señor, entonces tú estás confrontándote, pero cada vez estás siendo transformado y estás alcanzando la perfección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo, ahora, esta perfección no significa en aquel que es ideal, ¿verdad? Que no tiene ningún error, ningún defecto. No, esta perfección significa que cada vez te vas corrigiendo y vas siendo una mejor persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás siendo transformado a través de la palabra de Dios, a través de lo que escuchas en la palabra de Dios, a través de lo que lees en la palabra de Dios, tú estás siendo transformado. Cada error que tú cometes ya no lo vuelves a hacer. Entonces cada vez vas creciendo en tus actitudes. Cuando hablamos de preparado, estamos hablando de aptitudes, de lo que tú conoces, de lo que conoces la palabra de Dios, de lo que ya tienes conocimiento. Entonces ya eso ya te ayuda a hacer una mejor obra, venir y trabajar mejor para Dios, porque ya tienes tus actitudes corregidas y tienes conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces tú puedes venir y ejercer perfectamente la obra de Dios. Amén. Entonces para eso es que nos sirve la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más? Un puntito más, 2 Pedro 1:21. Vea, 2 Pedro 1:21, búscalo por favor. 2 de Pedro 1:21. Y vamos a leer y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirada por el Espíritu Santo. Y vemos acá este concepto que dice, sino que los hombres santos. O sea, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No es que el hombre haya dicho, bueno, voy a escribir esto, ¿verdad? Así como, por ejemplo, Moisés, que escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que tenemos en la palabra de Dios. Y quiero decirte que también la Biblia, como tú ves, los libros no están escritos en orden. Pero eso lo vamos a explicar después, pero no están escritos en orden. El Pentateuco no son los primeros que se escribieron. Se dice que el primero que se escribió es el libro de Job. Entonces, hay que ver las fechas, ¿verdad? Para poder comprender cuáles fueron los que se escribieron primero. Pero en este caso tenemos en los primeros 5 de la Biblia o de nuestra biblioteca, los primeros 5 que aparecen son los libros de la ley o los libros de Moisés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá no es que Moisés hizo, ay, voy a escribir esto porque se me antoja escribir y porque se me está ocurriendo escribirlo, porque ahorita siento el deseo de escribir de esta manera. No, lo que él escribió fue inspirado por Dios. Incluso se dice que los 40 días que estuvo allá en el monte Sinaí es que Dios le estaba redactando el libro de Génesis, porque Moisés no estaba para el Génesis. ¿Cómo es que él pudo haber escrito si él no conoció, no estaba vivo cuando surgió la creación? Él no existía para ese entonces. Entonces se cree, ¿verdad?, que en ese momento Dios le estaba mostrando lo que era el Génesis, porque ya en el Éxodo para adelante ya existía él, pero en el Génesis él no existía y sin embargo a él se le acredita la escritura de ese libro. Entonces ahí podemos comprender, no es por voluntad humana, no es que ellos les haya dicho, ay, estoy aburrido, voy a escribir. No, es que no fue así. Es que el Espíritu Santo vino y los tomó y empezaron a escribir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les venía mostrando, ¿verdad? Por eso dice ahí, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. No es que el hombre haya querido, es que el Espíritu Santo fue que los tomó, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay una palabrita ahí que dice los santos hombres o los hombres santos apartados para Dios. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de alguien? Es que tiene que estar apartado para él. Para poder conocer la voz de Dios, tienes que estar apartado para él. Para poder venir y conocer la voz de Dios, tienes que venir a involucrarte en la presencia de Dios. Tienes que ir a dedicar tiempo a conocerle. Porque aquí dice hombres santos, o sea, hombres apartados para Dios. No eran cualquier persona que andaban por ahí, no, eran hombres apartados para Dios,
hombres que conocían a Dios, hombres comprometidos con Dios, hombres que que habían tenido experiencias con Dios, porque entre ellos tenemos a los discípulos que anduvieron con Jesús, que escribieron los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces tenemos así hombres que tuvieron esa relación con Dios, esa comunión íntima con Dios. Esos son los tipos de hombres que Dios escogió para venir y escribir, ¿verdad? Lo que son estos libros que ahora nosotros tenemos en nuestra biblioteca. Ahora, esto es lo que vamos a ver por este día, ¿verdad? Hemos visto el concepto, ¿verdad? ¿Qué significa Biblia? ¿Por qué nosotros creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que es inspirada? Porque es la única que redarguye, es la única que nos cambia, nos transforma, nos instruye. Eso es lo que hemos aprendido ahora y que fueron escritas por hombres, no por voluntad humana, sino porque el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y inspirados por el Espíritu Santo empezaron a escribir aquello que Dios quería que nosotros nos diéramos cuenta. Y eso es lo que está escrito acá en esta biblioteca. Así que este momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a llevar una segunda parte de lo que es este tema el día jueves, ¿verdad? No lo quiero llevar tan amplio, tan así rápido, porque quiero que te quede claro los conceptos, ¿verdad? De por qué nosotros creemos en este libro, ¿verdad? Por qué nosotros los cristianos nos basamos en lo que está escrito acá, ¿verdad? No podemos pasar a otros temas, como te decía al principio, si no estamos seguros de dónde procede todo, y esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí quedamos con esto, ¿verdad? Vamos a orar en este instante. Espero que ahora pues haya llenado tu corazón de ese conocimiento como el sacerdote Esdras, ¿verdad? Que llenó su corazón del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dijimos? Primero le llenó su corazón de la palabra de Dios. Yo te dejo esta tarea. Primero llena tu corazón de la palabra de Dios. Luego bien y ponla en práctica. Y luego enséñale a otro, porque hay que servir de modelo. De nada sirve enseñar la palabra de Dios si nosotros no la cumplimos. No tenemos entonces autoridad para decir esto sucede, esto acontece o esto tiene que hacerse. Si no hay autoridad en nosotros, y la autoridad la tenemos a través de llevar a efectividad la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es la tarea. Esdras nos dejó un ejemplo y hay que seguirlo ahora. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, bendito Señor, hemos compartido esta palabra, este primer tema, Señor, relacionado a la palabra de Dios, a la Biblia, ese compendio de libros, esa biblioteca que tú pues nos has dejado ahora en nuestras manos para poder conocerte a ti, instruirnos referente a ella. Bendito Señor, te ruego por cada persona que ha escuchado, por aquellos que se han conectado, por las personas que se van a conectar posteriormente y van a escuchar este video, Señor. Bendícelos, Señor, prepara sus corazones, pues nosotros no nos cansamos de aprender, siempre aprendemos algo nuevo y está comprobado que el que está dispuesto a aprender todo el tiempo, pues es el que se mantiene firme y logra alcanzar el éxito. Así que, Señor, muchas gracias por esta oportunidad, por refrescar nuestros conocimientos, Señor, y por permitirnos compartirlo con las demás personas. Que sea de bendición para todo aquel que lo esté escuchando. Bendice a mis amigos, a mis hermanos, Señor, protégelos. Dales una excelente semana, resto de semana, Señor, bendice su salida, su entrada y bendícelos, Señor, en sus trabajos. Bendice sus familias, solventa cada una de sus necesidades. En tus manos los dejo ahora, en este momento, y te ruego, Padre mío, por aquellas naciones, por aquellos lugares que ahorita están con esos acontecimientos, Señor, que necesitan de tu ayuda, Señor, con esos fenómenos naturales, con todo lo que está aconteciendo en diferentes zonas, en diferentes naciones. Que sea tu mano poderosa ahí, Señor, guardando, que sea tu mano poderosa ahí, Señor, movilizándose para poder traer esa respuesta, esa solución a aquellos lugares que están ahorita en dificultad. Gracias, Cristo Jesús, en tus manos dejo todo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención, gracias por estar conmigo, gracias por regalarme estos valiosos minutos de tu tiempo. Y ahora pues me despido, te mando un fuerte abrazo donde estás. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y nos vemos el jueves con este tema. Mañana el estudio de Santiago. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.